Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy su amigo Elías Gómez. Vamos a continuar con el Revivados por su palabra, ahora con el libro de Daniel. Ezequiel nos presentó una perspectiva de lo que fue el exilio desde la perspectiva del mismo pueblo de Dios, pero desde una perspectiva de los exiliados que no estaban en la misma corte. Pero Daniel nos presenta una perspectiva dentro de la misma corte, dentro de los mismos babilónicos. Nos muestra una perspectiva de ese lado. Pero Daniel comienza su relato hablándonos un poquito antes de lo que Ezequiel ya nos comentó. Él dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá. ¿Quién fue Joacim? Bueno, les explico brevemente. Primero estuvo Josías, un buen rey que hizo reformas para Dios, para Jehová. Después que murió vino su hijo Joacás. Este Joacás fue llevado prisionero por el faraón egipcio Necao, y en su reemplazo le puso a Joacim. Joacim fue vasallo, fue un subordinado de Egipto solamente por 3 años, porque al tercer año llegó Nabucodonosor a conquistar Jerusalén. Pero su conquista fue un tanto pacífica, porque cuando Nabucodonosor llegó, encontró con Joacim. Bueno, este Joacim, como ya estaba acostumbrado a ser un subordinado, se rindió ante Nabucodonosor, y este rey le perdonó la vida y le dejó seguir reinando como rey de Judá, siempre y cuando con la condición de que él fuera un vasallo, un subordinado, un empleado más del imperio babilónico. Y la condición era de que él se llevaría los utensilios de la casa de Dios y los llevaría a la casa de su Dios. Y además que se llevaría prisionero a algunos jóvenes para su corte babilónica. Eso lo vemos en el capítulo versículo 1, en el capítulo 1, versículo 2, donde dice que se llevó los utensilios. Nabucodonosor se llevó algunas cosas del templo de Jehová para su dios Marduk. Y en el versículo 3 se menciona donde el rey le dice a Aspenaz, jefe de los eunucos, que le trajera, que él se encargase de buscar jóvenes de buena apariencia, entendidos en toda sabiduría, cultos e inteligentes, jóvenes que sean aptos para que sirvan como ministros, bueno, algo así como congresistas, ¿no? De la misma corte babilónica. Pero hay un dato interesante que dice, y que les enseñara las letras y lengua de los caldeos. En otras palabras, no solamente serían simples representantes, sino que se les prepararía en las artes, en las ciencias de los babilónicos. Los babilónicos eran expertos en matemáticas, en astronomía, en idiomas, ya que los babilónicos sabían 2 idiomas: el idioma caldeo, que era propio del local, el idioma del lugar, y el idioma arameo, que era el idioma internacional. Y eso tenía que aprenderse estos jóvenes. Y bueno, se menciona que dentro de ese grupo de jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. A estos jóvenes se les cambió de nombre y se les puso Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Esos nombres que hacían sus nombres anteriores hacían una referencia a la religión y al Dios Jehová. Ahora estos nuevos nombres que les cambiaron hacían una referencia a la religión y al Dios de los babilónicos. Y esos mismos jóvenes deberían llevar no solamente una instrucción
académica, intelectual, también deberían llevar una dieta que consistía en comer lo que el mismo rey comía. El verso 5 dice: el rey le señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años. Es decir, que ellos deberían comer lo mismo que come el rey, y que su instrucción sería durante 3 años. Pero luego, en el verso 8, en el verso 8 dice que Daniel, obviamente, y sus amigos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Y le pidió al jefe de los eunucos, es decir, le pidió a Aspenaz, le pidió que pudieran ellos seguir otra dieta. Y el verso 9 dice: y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Pero el jefe de los eunucos dijo a Daniel que tema a mi señor el rey, que si no funciona, su cabeza correría peligro. Es decir, que si estos 4 jóvenes, después de haber pasado la prueba, no se encuentran robustos, entonces posiblemente el jefe de los eunucos había de morir. Pero Daniel le dice que no tema, en otras palabras, que no tema, ¿no? El versículo 11 dice: entonces Daniel dijo al guardia que el jefe había puesto sobre ellos, y le dijo: prueba, te ruego, a tu siervo durante 10 días, danos legumbres a comer y agua a beber. No es de que Daniel solamente pidió legumbres, ¿no? Sino que la traducción solo se usa legumbre, cuando en realidad lo que Daniel le dice: vamos a comer vegetales, vamos a comer verduras, todo de ello, y tomaremos agua, no tomaremos vino, y pónganos a prueba durante 10 días. 10 días es un corto periodo para que se vea algunos cambios sobresalientes. Es decir, en 10 días no se hace mucho, ¿no? Pero el asunto es de que Daniel y sus amigos ya venían comiendo saludablemente muchos años atrás. Así que esos 10 días no es nada, simplemente 10 días eran para probar al jefe de los eunucos, que para ellos llevar esa dieta no les hacía nada mal, al contrario, les beneficiaba. Pero Dios honró la fidelidad que ellos tenían. Dios honró, es por eso que en el versículo 15 dice: al cabo de los 10 días el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido. Dios los premió con ello, les dio más vitalidad. Entonces el jefe de los eunucos se convenció y ya no les presionó. El verso 16 dice: desde entonces el guarda de los eunucos quitaba la ración y el vino de ellos, es decir, no les daba eso, simplemente les daba los vegetales que ellos pidieron. Bueno, el versículo 17 dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios les premió no solamente con fortaleza física, sino también con fortaleza intelectual. Daniel y sus amigos eran personas muy inteligentes, muy estudiosos. Bueno, luego nos menciona el versículo 18 y el versículo 19 que ya al cabo de los 3 años que terminaron del entrenamiento, se presentaron ante el rey Nabucodonosor, y este rey les entrevistó, y el rey se sorprendió y vio en ellos que eran mejores, eran personas más robustas, más inteligentes, más sabios que los demás. Bueno, todo esto es una introducción de lo que se vendrá después,
Pero aquí podemos sacar algunas lecciones. Son muchas lecciones, pero vamos a sacar algunas solamente para de esa forma no alargarnos mucho. La primera lección es de que cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios, las consecuencias negativas vienen de forma rotunda. ¿Por qué les digo esto? Porque el rey Joacín, tuvo la oportunidad de poder cambiar el curso de la historia. Cuando el profeta Jeremías se presentó y le leyó la palabra de Dios, le leyó el mensaje que Dios tenía para él, pero este rey, en vez de arrepentirse, en vez de hacer eso, quemó el rollo que tenía Jeremías y a Jeremías le llevó prisionero. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Esa es la primera lección. La segunda lección es de que Dios desea que nos cuidemos. Dios desea no solamente que seamos personas espiritualistas, religiosas, sino que la verdadera religión se extiende en todas las áreas de nuestra vida. Que nos cuidemos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Tal igual como Daniel y sus amigos eran personas que su integridad era no solamente por mostrarse personas devotas religiosamente hablando, sino que su integridad no era un asunto moral. Su integridad era de que ellos se cuidaban en todas las áreas de su vida, física, mental y espiritual. Daniel y sus amigos eran personas que no solamente eran buenos en la Biblia, sino que eran buenos también en otras ciencias. Eran buenos en astronomía, en matemáticas, en idiomas, en todas las ciencias que les enseñaba. Pero también es muy curioso que ellos estudiaron algunas materias, algunos cursos que la corte babilónica les daba. Ellos fueron expertos, pero sin contaminarse. Ellos mantenieron su línea. Aquí vemos una lección muy interesante. Cuán importante es ser íntegros. Integridad en su sentido amplio. Cuidarnos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Esa es la segunda lección. La tercera lección que podemos encontrar lo vemos en el versículo 8, que el diablo te puede poner las tantas pruebas y tentaciones que él quiera, pero en última instancia es nosotros que nos implica el decidir pecar o no pecar. El pecado puede ser derrocado con una decisión, proponernos en nuestros corazones. Ahí vemos la fuerza de voluntad, y esta fuerza de voluntad está también relacionada con la siguiente lección, de que cuando el poder humano se une con el poder divino, hay un trabajo en equipo. El poder humano por sí solo no puede hacer muchas cosas, tal igual como el poder divino así solo no puede hacer muchas cosas. Dios quiere hacer muchas cosas contigo, pero si tú no quieres, entonces el poder divino no hace efecto. Pero la fuerza de voluntad, la decisión, la disposición de querer hacer cosas buenas, cosas rectas, junto con el poder divino, entonces hay muchas cosas que buenas llegan. Ahí vemos el éxito que se vio. Y bueno, la otra lección para finalizar es que Daniel y sus amigos se ganaron la simpatía, hallaron gracia ante la jefe de los eunucos. Lo importante es ser corteses, amables con las demás personas.
Ser un buen cristiano es sinónimo también de ser un buen ciudadano. Es importante considerar a nuestros superiores, es importante respetar a los demás. El profeta Daniel halló gracia ante los ojos del jefe de los eunucos y también halló gracia ante el mismo rey. Gracia porque dijo, wow, estos chicos son mejores que los demás. Son robustos, inteligentes, amables, corteses. Me parece estupendos. Eso es todo lo que podemos ver así de forma veloz, de forma rápida, del capítulo 1 del libro de Daniel. Y bueno, amigo, amiga, espero que juntos podamos seguir aprendiendo. Un abrazo, que Dios te bendiga. Esto fue Revivado por su palabra. Que tengas la paz del cielo. Dios te bendiga. Chao.